y en este caso, pues por un motivo bastante, bueno, personalmente muy duro, obviamente, porque la situación de lo que está pasando en Ucrania yo creo que a todos nos está afectando, ¿no? Hace una semana empezábamos con una invasión que pensábamos que iba a ser una cosa muy breve y bueno, hemos visto cómo el pueblo ucraniano está resistiendo muchísimo más de lo que inicialmente estaba previsto, ¿no? Yo creo que todos, o la inmensa mayoría, pensaban que esto iba a ser un paseo militar para Rusia, que iba a derrocar al gobierno de Zelensky y que iba a poner un gobierno títere que se hiciera un poco con el control, ¿no? Estamos viendo cómo la situación está cambiando, el grado de resistencia ucraniano está siendo muy alto y también estamos viendo, bueno, pues las medidas, sobre todo las medidas que está tomando Europa, que yo creo que por primera vez en muchos años está tomando unas medidas y realmente se está enfrentando en una situación de mucho calado y mucha trascendencia. Aquí hoy vamos a hablar bueno, de la situación económica, del tipo de medidas y también un poco de qué solución puede tener esta crisis y cómo va a afectar a los mercados financieros. Yo creo que esa es una parte importante. Insisto, las medidas que se han tomado son de bastante trascendencia. Ahora también el sufrimiento que va a tener Europa si estas medidas continúan en el tiempo va a ser también mucho más elevado. No podemos olvidar la gran dependencia que del petróleo y del gas ruso existe a nivel europeo. Situación que evidentemente no afecta a Estados Unidos, que son independientes energéticamente hablando y que de alguna manera este problema, no voy a decir que les dé igual, que no es el caso, pero no les afecta de una manera tan directa como afecta a Europa. Bueno, pues yo ya no quiero decir nada más. Cuando quieras, Luigi, y ante todo, muchas gracias como siempre por estar con nosotros. Gracias, Luis. No, es un placer para mí estar con vosotros. Me divierte mucho porque es un foro en el que me gusta cómo participáis luego, ¿vale? Y además se nota que tenéis criterio, ¿vale? Lo cual es muy interesante. A ver, yo quiero lo primero, ya te os digo, es decir, por supuesto, a título personal, me parece una auténtica desgracia y algo que hay que condenar y que hay que rechazar. Y esta invasión es una agresión absolutamente injusta e ilegal bajo cualquier parámetro democrático que se tenga en la cabeza, ¿vale? Esto lo tenemos que decir. Y a partir de aquí, pues el muerto al hoyo y el vivo al hoyo, utilizando el refrán castizo, ¿no? ¿Por qué lo utilizo? Porque no nos quita toda esa protesta y ese enfado de tener que tomar decisiones y saber hacia dónde creemos que va el mercado. Bueno, vamos a ver si soy capaz de trasladaros algunas ideas que internamente estamos compartiendo y que creo que son las que nos pueden ayudar un poco a tratar de fijar posiciones en una situación que dista mucho de ser clara o compleja. Si habitualmente el mercado es una cosa relativamente compleja, pues en esta situación se vuelve todavía un poquito más complejo, ¿no? Primero, hacemos el ejercicio de ver cómo habíamos llegado más o menos al día 24 de febrero, que es el día en el que se inicia la invasión, qué cosas dominaban el mercado, cuál era nuestro discurso hasta ese día y qué cambia después de este día, ¿no? Antes de ese día, el año, si lo recordáis, ya era un año que estaba saliendo pues un poco bien diferente al año 2021. El año 2021 pues, fue un año de grandes alegrías en último término y de subidas de los activos de riesgo y de, en general, la percepción de que muchas cosas se estaban solucionando. Solo el tema de Omicron, que ahora pues ya no hablamos tanto de Omicron, ¿no? Pero recordar cómo el mes de diciembre resultó ya un pequeño anticipo de lo que el mercado no esperaba, que era una variante ultra contagiosa, y aunque luego se ha demostrado que ese gran contagio también iba acompañado de una menor mortalidad, de menores ingresos, pues durante un tiempo, no pequeño, redujo la movilidad en muchos estados, ¿no? Y ahora pues el pico ya está detrás. Recordar que más o menos lo anunciamos y que ahora ya estamos en un punto en el que Omicron no preocupa. Tendremos que ver la siguiente ola, la siguiente variante, pero de momento parece que el mercado a lo que se enfrenta desde ese punto de vista es a más movilidad, a una recuperación de ciertas actividades económicas, especialmente las vinculadas a lo que tiene que ver, por ejemplo, con turismo. Y, sin embargo, pues
durante diciembre y enero, pues lo que hemos tenido ha sido pues el impacto negativo del parón, de la duda, del espere usted a que de verdad ocurra esto, ¿no? Y llegábamos con esas primeras dudas, pero con la esperanza de que la primavera pues trajera pues un menor impacto del mundo COVID, ¿no? Llegábamos en una situación en la que pues en contra de lo que yo les venía diciendo y lo que ustedes sí que defendían en sentido contrario, pues la inflación se convirtió en un problema más relevante de lo que esperábamos. Si mi escenario central era que la inflación cediera a lo largo de 2022, los datos de inflación de diciembre, que nos hicieron a todos dudar, pero sobre todo los de enero, que se han publicado no hace mucho, han sido datos realmente malos, especialmente en Estados Unidos, ¿vale? En Europa también, pero sobre todo en Estados Unidos, y han alertado a los banqueros centrales, que se encontraban con una economía que, con carácter general, pese a Omicron, tenía inercias muy fuertes, especialmente en Estados Unidos para 2022, no tanto en Europa, pero desde luego eran muy positivas, que se veían apoyadas por unas políticas monetarias ultralaxas, tipos de interés muy bajos, los bancos centrales comprando activos, metiendo liquidez en el sistema y apoyando la salida de la crisis COVID, ¿no? Y unas políticas fiscales que con carácter general también estaban apoyando fuertemente al mercado. Entonces teníamos un mercado que iba a toda velocidad desde el punto de vista de la política monetaria, en el que el COVID, en su variante Omicron, pues había puesto algunas dudas, pero con la mayoría de los analistas, gestores, macroeconomistas, teníamos en la cabeza la idea de que 2022 iba a ser un año de crecimiento, tanto en Europa como en Estados Unidos, bastante potente. Pero los datos de diciembre y enero de inflación en Estados Unidos, pues hicieron empezar a cambiar el discurso de los banqueros centrales. Que en último término, para que todos nos entendamos, pues lo que supuso es que estaban preocupados por la inflación y que su misión era atajarla para que no se desbocase. No hay nada peor que llegar tarde a una inflación que se desboca por aquello de los denominados efectos de segunda ronda, y que todos muy fácilmente empezamos a anclar expectativas de inflación en cuanto vemos que las cosas van mal. Entonces, una de las tareas fundamentales de los bancos centrales es dejar bien claro que las expectativas de inflación tienen que permanecer ancladas, y lo hacen a través de actitudes tan contundentes como sea necesario para que esto ocurra. Bueno, pues antes del 24 de febrero esto lo que llegó a significar es con diferente intensidad que los bancos centrales iban a subir tipos de interés. Ya, pero de esto ya habíamos hablado. Sí, pero arrancábamos el mes de enero-febrero diciendo que la Reserva Federal iba a subir 2 o 3 veces los tipos de interés, y el 23 de febrero o el 20 de febrero estábamos hablando de 7 u 8 veces. ¿Vale? ¿Qué había ocurrido entre medias? Pues esos malos datos de inflación, el buen estado de la economía americana y la certeza de que si dejaban pasar más tiempo, más oportunidades para atacar la inflación, sería más difícil doblegarla. Esto de decir que uno va a endurecer la política monetaria da miedo cuando eres inversor. ¿Por qué? Porque te quitan un sustento, te quitan un apoyo. Como cuando vas, pues les he puesto ya el ejemplo alguna vez, en bicicleta, y todos aprendemos con ruedas supletorias, con ruedines, ¿no? Y cuando te los quitan, pues te da mucho miedo y empiezas con uno y tal. Bueno, pues aquí es lo mismo. Decir, oye, pero si ya vas rápido, ya estás rodando tú solo, ¿para qué necesitas las ruedas supletorias? ¿Para qué necesitas tipos de interés tan bajos? Especialmente ahora que lo que se está produciendo es un rozamiento inadecuado en términos económicos que se muestra en forma de inflación, y que los efectos negativos de largo plazo de una economía inflacionista son absolutamente no deseables, ¿vale? La inflación es el impuesto de los pobres, que se dice vulgarmente, ¿no? Entonces yo creo que aquí los bancos pues dijeron, señores, vamos a ponernos a subir los tipos, y nos los vamos a poner a subir ¿hasta dónde? 7 u 8 veces en Estados Unidos puede sonar a mucho. En Europa incluso se empezó a hablar de también que en 2022 iba a haber algún tipo de subida de interés. ¿Y qué van a hacer? Simplemente devolver los tipos a unos niveles que son normales. Recordemos, la política monetaria estaba en modo ultra expansionista, en modo de apoyo extraordinario a la economía, una economía que hemos comenzado diciendo que no lo necesitaba. Por lo tanto, mantener tipos extraordinariamente bajos no estaba ayudando. De hecho, estaba creando algún efecto negativo, como es el caso de la inflación, a través de la liquidez y a través de
pues el apoyo que también por parte de otras políticas, la política fiscal en concreto, se estaba dando a los agentes sociales. Y el riesgo, decían algunos economistas, es que no se les está yendo esto de mano y estarán poniendo encima de la mesa más subidas de las que deben y puedan provocar incluso una recesión, puedan inducirla. No era el caso, en la medida en que estábamos hablando de tasas de crecimiento para Estados Unidos todavía muy fuertes, fortísimas, y tendencias que no indicaban desde luego que estuviéramos al borde ni de una recesión ni de una desaceleración, que esto es algo que hemos hablado la última vez. Y recuerden lo que decíamos de la inflación hasta el día 23 de febrero, hasta el día 20 de febrero más o menos. La inflación que venía inducida por varias cosas. Primero, por el funcionamiento irregular de las cadenas de aprovisionamiento, lo cual había sido un auténtico latazo, pero se estaban empezando a recuperar. Poco a poco, era una cuestión de trimestres más que de meses su recuperación, pero la normalización de las cadenas de aprovisionamiento restaría algo de tensión a las cadenas de aprovisionamiento globales, muy importante para la dinámica de precios. También habíamos tenido un impacto de la normalización de los precios energéticos, que pues veíamos el crudo la última vez en $80, recuerden, ¿vale? Y nos parecía que pues lo normal es que estuviera mucho más bajo en condiciones normales de ausencia de tensión, pero bueno, este crudo pues sí que es cierto que venía apoyado su estatus actual por elementos que, sin entrar en excesivos tecnicismos, pero para que nos entiendan todos, pues yo creo que teníamos inventarios muy bajos. Con el tema de la descarbonización de la economía y las expectativas pobres de demanda de petróleo en el larguísimo plazo, pues teníamos también inversiones muy pobres en la cadena de producción de esta energía, de la energía petrolífera, que ya estaba pasando factura en términos de la capacidad de producción. Y si dejo de invertir hoy para invertir en 2 años, eso tarda mucho en tener efectos, ¿no? Entonces ahora empieza a recuperarse a lo mejor un poco esa inversión, ¿no? Y luego otra que es muy, muy relevante. El petróleo se puede regular o controlar en el corto plazo a través de lo que es la capacidad excedentaria de algunos de los productores. Pero como hemos invertido poco y había pocos inventarios y la OPEP estaba con un régimen de aguantar o tensionar la oferta un poco, no existía mucha capacidad excedentaria sobrante que poner en el mercado. Entonces, esto estaba haciendo que los precios del crudo estuvieran más altos de lo debido durante más tiempo. Pero de nuevo confiábamos en que la normalización de la OPEP, fundamentalmente la puesta en marcha de ciertas capacidades, pues pudiera normalizar esto. Y luego en el lado de la demanda, recuerden que ha habido especialmente un tiempo, y yo esto me gusta recordarlo, en el que lo que ha ocurrido es una inflación de bienes y no de servicios muy relevante. ¿Por qué? Porque la gente se ha encontrado con carácter, no decimos a nivel individual, que sabemos que esta siempre es una trampa dialéctica, pero macroeconómicamente, con un exceso de ahorro que no dedicaban, por ejemplo, a viajar, al ocio, y lo han dedicado a comprarse una televisión de 65 pulgadas, un Samsung o un iPhone de 1.300 euros, no sé, les pongo ejemplos un poco exagerados, pero que se entiendan. Y es un dinero que, oye, pero ¿por qué lo tenían? Pues porque el gobierno se lo había dado, porque habían ahorrado, porque había cosas que no podían hacer, como viajar, comprarse coches o salir a cenar. Y esto es gasolina, que ha impulsado la demanda de algunos activos en un momento, además, de tensionamiento de las cadenas de aprovisionamiento, que ha hecho que la inflación pues, vaya más allá de esto. Pero el exceso de ahorro también es importante. Recuerden que esto es gasolina, ¿no? Y este era el escenario, ¿no? Y hasta ese día, ya el comportamiento de los mercados pues no era de aquel que nos gustaba, ¿no? Porque hablábamos ya no con el optimismo tradicional, ¿no? Había ocurrido una cosa muy interesante. ¿Suben los tipos? ¿Qué es lo que ocurre? La renta fija se empieza a comportar mal. Vale, pues los activos que ustedes tenían de renta fija pues habrán sufrido un poco. ¿Por qué? Porque los tipos están más altos. Vale, bueno, pues venga, lo entiendo. Fundamentalmente la renta fija vinculada a gobiernos. La renta corporativa, la renta fija corporativa emitida por empresas privadas, pues se había comportado hasta entonces no tan bien como uno hubiera deseado, pero no de forma especialmente negativa. Y en la otra gran masa de activos, la renta variable de las acciones, lo que teníamos era una bajada, una compresión de múltiplos. Joder, qué bien suena eso de compresión de múltiplos, ¿no? Es una expresión muy chula para decirle a los amigos, pero ¿qué significa? Bueno, pues recuerden que las cosas valen, la bolsa, las acciones en la bolsa valen de forma muy tonta lo que valen sus beneficios
multiplicado por un número que es el PER, ¿no? El Price Earning Ratio. Entonces yo cojo los beneficios, los multiplico por 10, por 15, por 20. ¿No? Si los multiplico por 20, eso vale más. Y si los multiplico por 10, pues vale menos. Entonces, habíamos llegado al cierre de 2021 con unos múltiplos, un multiplicador PER muy alto, propio del sitio en el que estábamos, no pasa nada, y sobre todo propio de unos tipos muy bajos. Suben los tipos y automáticamente, ¿qué es lo que ocurre? El multiplicador baja. Esto es a lo que llamamos compresión de múltiplos. Y esa compresión de múltiplos pues significa que en vez de multiplicar por 20, multiplico por 15. Bueno, ya, ¿y qué? Pues piensen en la pequeña broma. La pequeña broma es que cae el valor de las cosas por esto. Ah, pues por esto ha caído la bolsa, porque tenemos tipos más altos y los múltiplos se comprimen. Sí, y es importante, porque no hemos hablado de que los beneficios estén cayendo. Antes del 20 de febrero, la gente pensaba que los beneficios más o menos se podrían mantener, pero que esos beneficios no valían 20, valían 15. ¿Vale? Esto es muy, muy importante. Oye, ¿afectó a todo el mundo por igual? No, y ustedes lo saben y lo hemos hablado. Este canal de transmisión de situaciones de valoración de compañías, lo que venía a afectar más eran las compañías. En primer lugar, afectó a las compañías tecnológicas no rentables, que un poco actuaron como el canario en la mina. ¿Vale? ¿Por qué? Porque fueron el anticipo de el mal comportamiento de las compañías de alto crecimiento o de altísimo crecimiento. Y fue también esto a su vez anticipo del mal comportamiento de las grandes tecnológicas y de las compañías vinculadas a ese factor de crecimiento, growth, que llamamos en el argot financiero, que pues se parecen a Microsoft, se parecen a Google, se parecen a Alphabet, se parecen a Amazon, se parecen a Apple, ¿no? Es este tipo de compañías. Y sin embargo, y es curioso, llegábamos a ese mismo punto en un momento en el que lo que teníamos era un muy buen comportamiento de otro buen puñado de valores que habían perdido algunos de ellos pues el brillo de antaño, ¿no? Con tipos de interés más altos, ¿saben ustedes quién gana mucho dinero? Los bancos. Por eso los bancos funcionaron muy bien hasta el 20 de febrero. No tiene ningún secreto. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente para un banco los tipos de interés positivos es un escenario mucho mejor, la curva positiva, lo cual quiere decir que entre el plazo más largo y el más corto hay pendiente, y sobre todo a la hora de gestionar lo que llamamos el spread de clientes de pasivo, tipos positivos ayudan enormemente de forma decisiva a los beneficios de los bancos. Y los beneficios de los bancos empiezan a crecer y les aplico un multiplicador que de momento es bajo, pero es que estábamos en la primera semana de febrero y la gente decía, oye, ¿y estos beneficios de los bancos? Igual en vez de pagarlos a 10, tengo que pagarlos a 15. Ahí había expansión de múltiplos incluso. ¿Vale? Entonces ha habido un tiempo en el que hasta el 20 de febrero lo cíclico, lo financiero, lo vinculado a materias primas, lo vinculado a la reapertura de la economía estaba funcionando mucho mejor. Y una cosa se equilibraba con otra. Antes de la invasión rusa, el factor valor, el factor value, lo cíclico, bancos, coches, tal, esto que hemos dicho, pues apenas sí caía en el mercado. De hecho, cuando le metías energía, petróleo, iba muy bien, iba fantástico. Y el resto de sectores pues más vinculados a crecimiento pues iban un poco peor, ¿no? Y la diferencia en retorno pues era más desde máximos, era más de 20 puntos, ¿vale? Es decir, el growth, el crecimiento, los Alphabet, Apple, Amazon, Facebook han caído mucho desde el inicio de este periodo, no desde la crisis de la guerra, desde el inicio de este periodo de corrección y de mayor tensionamiento de las curvas, ¿vale? Y de repente pensáramos lo que pensáramos el día 20, pues el día 25-24 con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, se nos aparece delante un evento geopolítico. ¿Esperado? Pues yo creo que todos lo que esperábamos era que no llegase la sangre al río. Esperábamos algo
menor que lo que se ha producido. ¿Fuimos ingenuos? Pues no sé, probablemente sí. Yo creo que igual algunos de los indicios que teníamos entonces teníamos que haberlos interpretado de forma más severa. Pues miren, es posible. Pero yo creo que en este sentido tampoco me tiraría mucho de los pelos, ¿no? Pues la verdad es que es un shock que tiene muchas implicaciones macroeconómicas, como ahora veremos, y hay que tratar de verlas sin ver el telediario. ¿Vale? Les hago este tipo de recomendaciones, es decir, ver luego. Bueno, no voy a abrir este melón ahora, lo abrimos luego, que lo estábamos hablando Luis y yo esta misma tarde, pero creo que es importante entender que el telediario nos enseña lo que quiere que veamos, no lo que está ocurriendo de facto. El telediario es un indicador retrasado de lo que ocurre. Los mercados suelen ser un indicador adelantado de lo que va a ocurrir, ¿vale? La bolsa estaba cayendo ya los días anteriores, ya se barruntaba algo, no con tanta gravedad, y el telediario todavía no decía absolutamente nada, ¿vale? Pero tenemos un riesgo geopolítico, que me gustaría que entendiesen qué es lo que significa que Rusia mande tanques a Ucrania. Técnicamente diríamos que es un evento con tintes estagflacionarios o estanflacionistas. De nuevo, una palabra para utilizar con nuestros amigos muy chula, pero que viene a significar que, pues básicamente que pensasen lo que pensasen ustedes antes de la entrada de Rusia en Ucrania, el crecimiento será menor. Y pensasen lo que pensasen ustedes de los precios antes de la entrada de Rusia en Ucrania, la inflación será mayor. ¿Vale? Y ya está. ¿Se explica tan fácil como esto? Tiene una segunda derivada. También por razón de la pérdida de confianza de todos y cada uno de nosotros, la demanda agregada a nivel macroeconómico sufrirá un retraimiento. Alguno dirá, oiga, si ahora nos vamos a gastar mucho en armas, ¿no? Y todo esto, especialmente Alemania, ya no compensa, no compensa, porque si nos meten el miedo en el cuerpo, oiga, me iba a ir de vacaciones a Grecia. ¿Y qué tal si me quedo? ¿Han visto ustedes cómo están los billetes de avión, los precios de los billetes de avión en estas últimas semanas? Si no los han visto, se lo desvelo yo. Han subido un poco. Adivinen por qué. Porque el petróleo está más caro y porque el dólar está más caro. ¿Vale? Si de repente ustedes que iban a irse a coger un avión se van a Grecia o se van a Frankfurt y el billete en vez de costarle 300 euros les cuesta 500, pues igual se lo piensan. Coño, pues igual me voy en coche a ver el Guggenheim a Bilbao. Y encima me meto una chuleta y me lo paso fenomenal y me ahorro los 600 euros. Puede ser. Es un ejemplo un poco tontorrón, pero en el que sí que lo que hay detrás es pues, impactos derivados de esta situación. Por tanto, es un shock de carácter estagflacionista que bueno, pues tiene tanto el componente del shock energético negativo que hace subir las materias primas y el precio del petróleo en particular, como ese componente de retraimiento de la demanda por pérdida de la confianza. Petróleo, ¿hasta dónde? No lo sé muy bien, no tengo la bola de cristal, pero les hago varias reflexiones. Saben que Venezuela y todos sus mandatarios están básicamente sancionados internacionalmente y que Venezuela sigue exportando petróleo. No es la misma situación, estamos de acuerdo. E Irán, sus bancos están fuera de SWIFT, sus dirigentes sancionados y sigue exportando petróleo. Ahora mismo, mientras se pegan de tortas en Ucrania, el gasoducto que pasa por Ucrania y llega a Eslovaquia está bombeando gas a Europa, ¿eh? Es decir, hemos puesto sanciones para todo menos para el gas. Europa está siendo muy dura, durísima, pero sigue recibiendo gas ruso que paga en dólares y en euros a Rusia. Oiga, pues esto no es un poco cainita, no es un poco hipócrita, no, es la realidad, ¿vale? Es decir, aquí la cuestión es difícilmente va a ocurrir absolutamente nada con el aprovisionamiento si las cosas se mantienen dentro de un cierto orden, por supuesto. Pero pensamos que es el escenario central con el que ustedes deben de contar.
El problema no será el aprovisionamiento, sino el precio. Y el precio puede seguir subiendo. Las dinámicas actuales que se unen a las anteriores que les he dicho, que eran pues esas de no hay inventarios, no ha habido inversiones, tenemos una situación en la que la OPEP está restringiendo la oferta, no hay capacidad libre disponible para liberar reservas. Si además le ponemos esto, las dudas de, oye, ¿qué va a pasar con el crudo, con el petróleo? Igual existe el riesgo de que lo corten, pues el petróleo se pone a subir, ¿vale? Hay un cierto efecto acaparamiento, pero insisto, el gas natural y el crudo siguen fluyendo, ¿eh? Oiga, pues si siguen fluyendo no entiendo por qué ha subido. Bueno, aquí hay un efecto que evidentemente es relevante y es ese miedo, ese temor de largo plazo a que desaparezca el abastecimiento, el aprovisionamiento de gas, pero también a un efecto que es un poco más sofisticado que llamamos financiarización. No todo el mundo que compra petróleo en los mercados lo hace porque lo vaya a refinar. Ustedes están comprando a lo mejor algún producto que tenga futuros del petróleo o derivados del petróleo y lo hacen porque es una estrategia de inversión. A esto le llamamos financiarización. Yo creo que lo hemos comentado alguna vez. El ratio, no me hagan caso en la precisión, pero sí en el orden de magnitud. El ratio es que por cada barril de crudo que se mueve en el mercado físico, que existe, lo pueden tocar ustedes, los 159 litros de petróleo de cada barril, esos cacharros gigantes, por cada barril de esos que se mueven en el mercado existen 40 de papel, existen 40 financieros. ¿Vale? Esto es financiarización. ¿Vale? Y esto hace que el comportamiento de la materia prima no se aleje o no se despegue de los fundamentales, pero viene condicionado por algunos elementos de naturaleza financiera. Cuanto más grande y más líquido es un activo, el efecto de la financiarización es más pequeño. Pero cuanto más estrecho es y más popular se vuelve, más relevancia tienen los flujos financieros. ¿Y esto dónde ocurre? Madera, en algunos metales, ¿vale? Y esto es importante para entender que parte de las subidas están más que justificadas y van a persistir en el tiempo durante algunos, probablemente no semanas, sino incluso meses, pero hay una parte que viene inducida por la gente tratando de protegerse y cubrir ciertos riesgos desde un punto de vista financiero. Es un factor que también debemos de sumar, ¿no? Las materias primas a precios altos no ayudan a que la inflación baje. Les decía, pensasen lo que pensasen, la inflación va a ser más dura. Nosotros seguíamos manteniendo hasta el 20 de febrero la idea de que la segunda parte de este año iba a dar como resultado pues, una situación en la que los precios, las inflaciones iban a ceder. Ahora ya no podemos contar con ello. Y además hay un problema, que es el que alerta a la gente. Oye, pero si los bancos centrales tienen que controlar la inflación y suben los tipos y es para frenar la economía, y me has dicho que la economía se va a frenar un poquito más de lo que esperábamos, a ver si vamos a meternos en una situación un poco complicada. Bueno, pues lo que ha ocurrido es que efectivamente los bancos centrales son conscientes de esto y tienen que hacer las dos cosas. Primero, cumplir con su mandato, no se olviden de ello, que es controlar la inflación. En algunos sitios como la Reserva Federal el mandato es doble y también tienen que mantener el pleno empleo. Pero lo de los precios es algo que yo creo que se nos queda a todos. Pero si suben demasiado los tipos, si los suben 7 u 8 veces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues puede pasar que entonces se frene la economía de golpe. Entonces, el mercado está pidiendo que los bancos centrales no hagan algo que pueda acabar ahondando en los riesgos derivados de un menor crecimiento. Bueno, ¿qué va a ocurrir? Pues los bancos centrales van a subir los tipos porque es muy importante controlar la inflación, pero no van a hacer descarrilar la economía, porque es una economía que, aunque, y por eso he empezado por allí el relato, es una economía que está creciendo fuertemente. Pues si este año crece un poco menos de lo que esperábamos, no será para colapsar, ni mucho menos. Y por cierto, hay que pensar a ver cuánto tiempo puede durar el evento de Rusia-Ucrania. Yo no lo sé. Les doy un poco algo de historia, ¿vale? Que yo creo que es también interesante. Tengo claro que si a alguien le viene mal, me ha gustado mucho cómo ha empezado Luis el tema, dice, si a alguien le viene mal, esto es a Ucrania. Coño,
perdón por el exabrupto. Rayos, pero pues claro, no puede ser de otra manera. Y a Rusia en segundo lugar. ¿Por qué? Pues porque es una economía que se queda aislada y es una economía pues, que va a ser un paria. No va a estar aislado internacionalmente del todo, pero va a estar en una situación pues, de cierta debilidad. No es que probablemente a su mandatario le importe a lo mejor excesivamente, pero es un efecto. Y el primer afectado después de estos dos es Europa. Y más de lejos, con incertidumbre, porque bien no le va a venir desde luego, Estados Unidos. Probablemente China. Pero digamos que según te alejas del epicentro, las ondas sísmicas pierden impacto e intensidad. Europa se va a ver más afectada, pero puede aguantar. Que hay que quitar, me lo voy a inventar, que hay que quitar o eliminar o congelar los impuestos especiales de la gasolina para que sus subidas no se trasladen al precio. Pues bueno, oiga, pero ¿qué barbaridad es esta? Pues miren, después de lo que hemos hecho con los ERTES, a mí me parece que los estados están dispuestos a hacer prácticamente cualquier cosa para controlar el tema. Y si nos quitan el suministro, bueno, pues hay que ser muy consciente de una cosa. ¿A quién le va a vender Rusia su petróleo o su gas? ¿A China? Quien les haya dicho esto les cuenta una milonga grande. Pero no por nada, es porque el petróleo del norte de Siberia, de la parte de los Urales, de donde viene, o de la parte norte de Rusia, no de Siberia, de donde viene a Europa, no está conectada por gasoductos con China. China se alimenta del gas que está en el sur ruso. Y hay un proyecto para dentro de 15-10 años para conectar los dos grandes campos de gas. Es decir, si Rusia no vende el gas, no puede venderlo por gasoducto a China y no lo quiere vender por gasoducto a Europa, lo tendrá que sacar por barcos. Sacar por barcos por el norte ese gas no es trivial ni es inmediato, ¿vale? Y entonces, en ese sentido, piensen que Rusia, pues lo corto igual. Ya, pues está bien decir que se puede hacer eso, pero hay que pensar un poco que si Rusia actúa de esa manera, lo que hace es ponerse una soga a sí mismo sobre el cuello. A nosotros también, ¿eh? A nosotros también. Y ya hemos visto que este señor actúa de cualquier forma menos racional para todos, pero parece que hay que darle pocas probabilidades a ese escenario. El escenario central con el que nos tenemos que mover es precios caros, suministro razonablemente asegurado y Europa buscando una diversificación de fuentes de energía a futuro, que no se puede lograr en 3 meses, ni en 3 años probablemente, ¿no? Entonces, estamos condenados a consumir gas ruso a un precio más alto. Adivinen quién está encantado de que estemos pagando ese gas más alto, un 50% más alto. Es un silencio valorativo, es a Putin, ¿verdad? Es a Rusia, lo entendemos todos. Le podemos llamar sátrapa, le podemos llamar asesino, le podemos condenar por el Tribunal de Derechos Humanos, está ingresando un 50% más por cada metro cúbico de gas que vende. ¿Vale? Esto es una desgracia, pero es una de las consecuencias. Entonces, hay que tenerla muy en cuenta. La buena noticia es que, como les digo, tanto la política fiscal como la política monetaria podrán actuar como contrapeso a una situación en la que las materias primas, ese shock energético negativo de oferta que nos induce una desaceleración más o menos severa, podrán actuar para compensarlo. Y esto es lo que parece que el mercado pues, más o menos está valorando, ¿vale? Eventos bélicos y geopolíticos en el tiempo. En los últimos 50 años, cuando se hace un análisis de los eventos geopolíticos, y el documento que tengo en pantalla, sobre el que ahora miraremos alguna diapositiva, lo podrán tener, se lo podrán pedir a Luis, no hay ningún tipo de problema. Los eventos geopolíticos, desde la guerra del Yom Kippur hasta esta invasión de Ucrania, han dado como resultado comportamientos negativos de los mercados, agudos y limitados en el tiempo. No sale gratis iniciar una guerra, genera incertidumbre y a los activos de riesgo les pasa factura. Pero de la misma manera, en el tiempo, la economía y las medidas económicas de política económica o política tomadas directamente
hacen que el mercado tienda a recuperar. Por tanto, esperen que mientras persista la incertidumbre, los activos de riesgo, la bolsa, va a estar castigada. ¿Cuánto más? Depende de la gravedad del evento. Seguimos pensando que se va a remitir todo esto a una guerra convencional en la que el telediario nos hará sufrir cada noche muchísimo, pero en la que en cuanto tengamos el más mínimo atisbo de que Rusia queda separada del mundo, excepto para vendernos petróleo o gas, ya no hay más bombazos, eventualmente Rusia se queda todo o parte de Ucrania, o nada, a lo mejor en algún caso que no lo consideramos probable, pero puede acabar ocurriendo, lo que tendremos es una reversión de la incertidumbre. Oiga, vaya escenario más poco agradable que me está usted poniendo encima de la mesa. Ucrania invadida o repartida. ¿Pero qué es esto? Bueno, recuerden que ya han ocurrido episodios parecidos como la guerra de Siria, donde Siria incluso han tirado bombas no convencionales, armamento químico, y no nos ha preocupado tanto, quizá porque estaban lejos. No pretendo ser condescendiente, ni mucho menos, pero con Chechenia tampoco dijimos nada, con Crimea tampoco dijimos nada. Aquí nos alerta mucho, además en un mundo en el que todo se transmite en tiempo real y ves un bombazo, pues te quedas a cuadros. Y además no lo ves en un paraje pues de esas ciudades de Oriente Medio que han sufrido muchísimo a lo largo de los últimos 50 años. Lo ves en ciudades que identificas con el Paseo de Pereda, prácticamente. Ostras, pues eso se parece mucho a lo que tengo aquí cerca. Sí, este es el mayor problema, ¿no? Y yo creo que eso desde luego pesa y va a seguir pesando. Pero insisto, parece que el escenario central apunta a que no debería de convertirse en una guerra no convencional, que es el escenario que debiera de preocuparnos, ¿vale? Recuerden, la OTAN y Estados Unidos, no sé qué sensación o información tienen ustedes acerca de cómo de preocupados están, pero he llegado a ver más preocupado a Estados Unidos por Israel o Siria que incluso por este caso. ¿A eso estoy un exagerado? Sí, y les pido disculpas. No. Simplemente pretendo decir que Estados Unidos, como decía Luis, está algo más lejos. ¿Vale? Está más lejos y le preocupa menos. Es independiente energéticamente. De hecho, puede poner en marcha su industria de shale oil a $120 el barril. Es que es además un negocio fantástico y nos venderá petróleo y nos venderá gas y a lo mejor ahí tenemos a nuestro próximo proveedor de gas y petróleo. Yo creo que esto es importante, ¿no? Total, que hemos llegado a una situación en la que el mercado pues está cayendo y la pregunta que tenemos que hacernos es ¿hasta dónde? ¿Tiene un límite? Pensamos que sí, pensamos que todavía puede no haberse producido y que el mercado tiene que, la frase, otra de las palabras que utilizamos en el argot financiero es capitular, ¿no? La capitulación de los mercados. Tiene que producirse un miedo extremo. ¿Vale? No se ha producido, puede ser con algún tipo de ataque, la caída de Kiev, no lo sé muy bien, no sabemos cuál puede ser el catalizador, pero ese miedo exacerbado, pues desde luego lo que puede acabar ocurriendo es que actúe como catalizador para que se produzca una capitulación de los mercados y busquen un mínimo. Y a partir de esos mínimos, el mercado, en cuanto el miedo es extremo, cuando todo parece más oscuro, cuando la esperanza apunta a que esto no puede ir a mejor, es cuando precisamente pues, las cosas tienden a corregir y a revertir. Y entonces se revertiría parte de esa situación. A Estados Unidos le irá mejor, le irá peor. Yo creo que mejor, pero piensen en una cosa. En tiempo real, el SP500 casi está en positivo. Hoy la bolsa española ha caído casi un 4. ¿Vale? Les insisto en estas pequeñas ideas que yo creo que son importantes. El Dow Jones está en positivo, ¿vale? Para que ustedes lo sepan, ¿no? El Nasdaq está cayendo un 1%. Pero si tengo que tomar algún tipo de decisión, les quiero enseñar algunas de estas diapositivas, ¿vale? Entonces, la primera que me parece importante, ¿vale? Es una que yo creo que, a ver, es la que les he contado. Con carácter general, la geopolítica nos dice que los eventos bélicos y de confrontación tienden a ser agudos, pero no duraderos en el tiempo. Sería una buena noticia hasta cierto punto. También, en la medida en que vayamos viendo las consecuencias económicas, que son inciertas,
pues se podrá superar este periodo. Pero hasta que no capitulemos, esto no va a ocurrir. Este es un primer mensaje que es muy importante. Un segundo mensaje. Un inversor de largo plazo, ¿qué tiene que tener en cuenta? Que en los últimos 50 años siempre ha habido una mala semana, un mal evento, y los que puedan estarlo viendo por pantalla, el puntito rojo, que es el peor día del año, siempre queda por debajo, lógicamente, del comportamiento final del año. El mercado, al final, en estos días, lo que nos dice es que no son buenos momentos para salir del mercado. Si lo están viendo en el telediario y actúan por lo que han visto en el telediario, no lo hagan. No lo hagan. No lo hagan. Llegan tarde. Llegan tarde. ¿Puede todavía caerme un poco más? Sí, sí. ¿Mucho más? Con el escenario que hemos dibujado, no. Pero hay una cosa que es importante, lo más relevante. Es que usted ni yo, seremos capaces de predecir el próximo mínimo. Ni cuándo ni cómo se va a predecir. Bueno, como el número de inversores es muy grande, seguro que alguien lo adivina. Y él dirá, ya lo dije yo. Bueno, la compañía Ya lo dije yo S.A. está llena de presidentes y vicepresidentes que alguna vez han acertado, ¿vale? Pero mi consejo para ustedes es, no traten de adivinar cuál va a ser el próximo mínimo del mercado. No por nada, sino porque unido a la cuestión anterior, mi recomendación es de no vender en este momento. Hacer ajustes en cartera se puede, ¿vale? Pero vender en este momento ya no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque volver a entrar nos va a costar un montón. No porque nos cueste tomar la decisión, sino porque nos vamos a perder probablemente la vuelta del mercado. Los 3 primeros días después de la crisis del COVID, el mercado americano subió un 18%. Si te pierdes ese 18%, te lo has perdido todo. Ya, pero he tenido que sufrir la última caída. Sí. Ese símil que hacemos. Abróchense el cinturón, vienen curvas y sean conscientes de que vender en momentos malos es lo que no hay que hacer. De hecho, si tienen algo de liquidez, tienen que resistir a su corazón y hacerme caso en la medida de lo posible. Y el día que peor lo vean, llamen a Luis. Oye, Luis, quizá es buen momento para que algo de la liquidez que tengo la pongamos en activos que han caído mucho. ¿Cómo se atreve a decir usted eso? Me atrevo y se lo recomiendo. No todos tendremos el perfil de riesgo para hacerlo. Pero los días en los que hay oportunidades no son los días en los que todo está bien, son los días en los que las cosas apuntan a estar mal. La economía, como les dije en su momento, tiene la mala costumbre, como la vida, de recuperarse en la mayoría de las circunstancias adversas. Y en este sentido, esperamos que esto pueda ocurrir, ¿vale? Esta parte ya me interesa un poquito menos, ¿vale? Y un decálogo básico que traemos de Fidelity. La volatilidad es parte de la inversión. Las crisis son parte de la vida y todas las crisis se recuperan, incluso las más duras. Los inversores a largo plazo se ven con carácter general siempre recompensados por asumir riesgo en renta variable. En el minuto siguiente, pues no. En el mes siguiente, pues a lo mejor tampoco. Pero no se preocupen que con una inversión tranquila en el plazo, sin pegar volantazos ni hacer el loco, suele recompensar el riesgo. Las correcciones de mercado pueden crear oportunidades atractivas. Yo creo que es así. Es que ya estoy aquí muy posicionado. Bueno, vamos a ver, Luis, ¿qué es lo que no tengo que ha caído y me puede interesar? Esta es una discusión que hay que tener ahora o en los próximos días o cuando sea. Los beneficios derivados de las inversiones periódicas se acumulan. Es bueno ir sumando poco a poco patrimonio. Aunque sea muy poco a poco, esto vale bien, esto vale mucho. Las rentas aumentan las rentabilidades totales. Hay que diversificar. Diversificar ayuda a obtener rentabilidades más homogéneas. Hay que hacer hincapié en invertir en valores de calidad, puesto que esto da fruto a largo plazo. Lo que no tiene calidad, pues puede ir bien un ratito, pero a largo plazo no. El número 9 me gusta mucho. No hay que dejarse arrastrar por el tono general del mercado. Les insisto, les doy recomendaciones que parecen un poco tontas, ¿vale? Pero su yo de las 9 de la noche viendo el telediario, que sea un yo distinto del que hable con Luis. Esto se está liando, Luis. No, lo dice el telediario, ya se ha liado, no te preocupes, ya ha caído el Nasdaq ya ha caído un 20 y tantos %. El telediario llega tarde. Y la inversión activa puede ser una estrategia de éxito, pero solo es un puede, ¿vale? Yo creo que con esto
que son elementos que nos ayudan a todos a más o menos decidir dónde estamos, ¿vale? Sí querría cerrar con algunas reflexiones. ¿Dónde tiene que estar mi cartera ahora? No den volantazos. Es tarde para bajar riesgo, pero si alguno de verdad pues, tiene esa sensación, existen soluciones. Aprovechen estas caídas. Los peores días son los mejores días para llamar a Luis. La política monetaria y la política fiscal van a ayudar a que el daño de esta desgraciadísima situación sea un poco menor para los europeos. El mundo pierde el valor de la globalización. Y esto deja un mundo un pelín más inflacionista, un mundo algo más tenso, un mundo menos solidario, pero que parece que estamos asumiendo poco a poco, ¿vale? Pienso que ahora mismo existe un escenario incierto, de tintes claramente negativos, y en el que, un ejemplo, una azulejera porcelanosa lo tiene que estar pasando muy mal. ¿Por qué? Pues los azulejos, las baldosas, que yo no soy un experto, pero el material del que se hacen son arcillas y caolines. Adivine de dónde lo saca porcelanosa. Pues el 70-80% viene de Ucrania. Está fastidiada porque se queda sin materia prima. Pero es que los hornos de porcelanosa, adivinen con qué funcionan. Funcionan con gas, que cada día está más caro. Y dice el de porcelanosa, no sé qué me va a hacer cerrar antes, si el precio del gas o el precio de las materias primas o la falta de las mismas. Y decía el presidente de la patronal de los productores de azulejos, mi problema no es de demanda, me siguen demandando azulejos, pero tengo un problema de oferta. Hay industrias que se van a ver muy castigadas, pero hay otras que no tiene por qué. Las energías renovables, pues en este escenario a lo mejor cogen otra vez algo de brío. Los bancos, hasta que no suban los tipos, no. La reapertura de la economía, si se pasa al miedo, pues a lo mejor vuelve el tema de hoteles, el tema más cíclico. Parece que lo cíclico y el value, el valor, pues no pierden ritmo, no deberían de perderlo, deberían de ser de aquello que funcionase bien si todo esto se resuelve. Oiga, ¿y me voy del growth, me voy del crecimiento? No, porque ya ha caído mucho, es que ya es tarde. Podíamos haber corregido algo. Pero es que en el tipo de inversión que nosotros estamos haciendo, esto no aplica, ¿vale? Nosotros hacemos inversiones de largo plazo, hacemos pequeños giros, pequeños cambios, pero no grandes volantazos. Y sobre todo, ya les digo, tratamos de ser racionales sin saber, pues, siendo muy conscientes de que no tenemos toda la información ni toda la certeza, ¿vale? Yo creo que esto es lo más importante. Y dicho esto, pues si os parece, yo creo que Luis, no sé si tienes alguna pregunta o quieres que toquemos algún tema en particular. Bueno, a mí hay un tema o varios temas que me preocupan. Es decir, me gustaría saber cuál es tu opinión en relación a lo que puede hacer China en todo esto. Porque creo que China es el gran jugador que tiene que ayudar a solucionar un poco el problema. Porque a China, por un lado, en mi opinión, le puede el corazón. Es decir, tiene dos fuerzas contrapuestas. El corazón está con Rusia, pero también quieren ser un jugador económico a nivel mundial importante, y ahí me gustaría saber cuál es tu opinión de ese tema. Sí, yo creo que lo habéis visto. Es decir, podríais casi contestarlo todos vosotros. Pues os estáis imaginando la respuesta, ¿verdad? China ha condenado la invasión, ha dicho que es una invasión, ha dicho que es una agresión, a que no. Se ha ofrecido como árbitro, ¿vale? Y aquí la reflexión que compartíamos Luis y yo antes de llegar. China debe ser parte de la solución, porque no va a permitir diplomáticamente que Rusia inicie un conflicto de guerra termonuclear global total. No tiene ningún tipo de sentido por lo que acaba de explicar Luis, ¿vale? Yo creo que en ese sentido, China como árbitro, con un punto de hipocresía, ¿vale? Se va a comportar como una digamos que potencia neutral, ¿vale? Recuerden que a nadie le hace gracia, desde el punto de vista de la seguridad nacional, tener en su patio trasero misiles apuntando a la capital del Estado, ¿no? Entonces,
Rusia en ese sentido, sin que esto signifique que justifico la decisión tomada por Putin, no podía permitir que Ucrania se convirtiera en un miembro de la OTAN ni que Ucrania se convirtiera en un miembro de la Unión Europea. Ya, pero no es suyo. Ya. ¿Y qué? ¿En qué creen que está pensando China? Yo creo que piensa también en Taiwán. ¿Vale? Una sola China, dos sistemas, pero es mío. Y como me apetezca, me lo quedo. ¿Puede hacer eso China? Pues mire, no lo sé, pero en algún momento se ha planteado esa posibilidad. Entonces, sería un poco tonto condenar a Rusia por invadir Ucrania cuando yo eventualmente lo que quiero es guardarme un as en la manga por si tengo que hacer algo con Taiwán. ¿Es usted un exagerado? ¿Saben ustedes que España no reconoce a Kosovo? ¿Y saben por qué lo hace? No lo reconoce porque Kosovo tomó la decisión de autodeterminación por sí misma. La autodeterminación no está reconocida en Naciones Unidas. Sin embargo, le han reconocido la mayoría de los países. España no. Adivinen por qué. Porque España no quiere dar un precedente, eventualmente, a alguna región española a que se autodetermine. Entonces, coño, ¿qué nos han hecho los kosovares a nosotros? Pues nada, pero lo que tengo es que proteger mis intereses. China protegerá siempre sus intereses por encima de los demás. Y en ese sentido, no querrá, como dice Luis, no querrá hundir la economía, ni mucho menos, y no dañará sus intereses estratégicos de largo plazo. Por tanto, no esperen que China se sume al pacto de la OTAN y tal. Esto me parece poco probable en este punto. Y sí que se guarde su estrategia para proteger sus intereses de medio plazo. Y perdona, una segunda pregunta y yo ya paro. ¿Le estamos dando alguna salida, alguna posible salida honorable a Putin que no sea controlar totalmente Ucrania, masacrando a todo el pueblo? Quiero decir, asusta un poco cuando tú tienes un enemigo, lo acorralas contra una pared y evidentemente la única salida que le estás dejando es tirarte al suelo para poderse escapar. ¿Tiene Putin alguna salida honorable que no pase por la derrota total de Ucrania? No, no, te iba a decir, ¿puede ser políticamente incorrecto? Porque la solución es darle Ucrania. Darle Ucrania. Fíjense, piensen sobre esto. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Que Europa se siente con Putin y reparta Ucrania? Y piense cómo deja eso los valores europeos, a la altura del betún no, probablemente por debajo, y desde luego Europa se volvería un socio no fiable para nadie de los que están en la frontera con Rusia. ¿O prefieren que Europa militarice las fronteras hasta los dientes y dejen que Putin se quede con Ucrania y sea un paria político todo el resto del tiempo que dure esta situación? Aunque me guste poco, la salida política que se le puede dejar a Putin es quedarse con todo o parte de Ucrania, con lo que él quiera, ¿vale? Pero desde luego Europa negociando por repartir Ucrania sería un error absolutamente. Entonces, yo creo que pasa por ahí, ¿no? Recuerden que tenemos personajes como Kim Jong-un, tenemos personajes como Al-Assad, tenemos personajes como Maduro, tenemos personajes que, pese a que nos disgustan, son personajes que, incluso con las sanciones y la condena de los países democráticos, aguantan. Entonces, lo que no hay que hacer es meterle los tanques en los ojos. Pero lo que hay que hacer es firme y militarmente fijar una frontera dura o durísima para ahí donde el punto de stop es la frontera ucraniana. Que los ucranianos en todo esto acabarán damnificados, ya lo hemos dicho al principio, desafortunadamente. Pero esto solo es una opinión personal mía, ¿vale? O sea, esto ya es una cuestión que habrá que ver cómo se desentraña. Veo que hay alguna pregunta en el chat. Y nos pregunta Francisco, dice, si son los fondos de alto dividendo y sostenibles en el tiempo de empresas sólidas un buen seguro de cara a la incertidumbre, con aportaciones escalonadas en el tiempo, visto el nefasto comportamiento de la renta fija, auténtica ratonera, personalmente es lo que estoy llevando a cabo. A ver, esto lo discutía con un cliente, además tenemos una relación muy personal, muy positiva.
que me hablaba de un índice de dividendos de los aristócratas del dividendo, que es una selección de compañías americanas que durante los últimos, creo recordar, 20 años habían conseguido mantener el dividendo y hacerlo crecer de forma sistemática y continuada en el tiempo, ¿no? Ostras, pues tal y como lo define usted, parece muy interesante. Sí, los fondos de alto dividendo pueden ser una solución ahora como parte de una estrategia de inversión. Como alternativa estrictamente a la renta fija, no es lo mismo, ¿vale? Eso sí, las rentas de los dividendos y las rentas de los cupones se parecen enormemente, pero el comportamiento es un poco diferente. Es normal que la rentabilidad por dividendo sea un poco más alta, que la rentabilidad de los cupones sea un poco más baja y en cualquier caso, lo que sí que le puedo decir es que con carácter general, las compañías que usted está describiendo, dividendos altos y sostenibles en el tiempo, con carácter general suelen ser primos hermanos de consanguinidad elevada de las compañías cíclicas o de valor. Es algo de lo que hemos hablado. Por tanto, es una buena estrategia. Este año fondos como el Kaldemorgen, el Top Dividend, están funcionando muy bien, ¿vale? Pero lo bueno es tener estrategias diversificadas, ¿vale? Y la renta fija ha sido una ratonera. Sí le digo una cosa. Ahora mismo la mayoría de los fondos de renta fija han caído, ¿eh? O sea, no quiero ser inocente respecto a esto. Están ofreciendo rentabilidades TIR de la cartera que están en el entorno del 2, 3, 4%, con lo cual se comportarían de forma un poco distinta. El desacierto ha sido lo que ha ocurrido hasta ahora con ellos. A futuro pueden ser una oportunidad. Pero a su pregunta, la respuesta es sí, es una buena estrategia, no debe ser la única estrategia, ni debe ser estrictamente un sustituto de la renta fija porque se comporta pues, de manera un poquito diferente. ¿Alguna pregunta? Recordad que eso, que os podéis simplemente abrir el micrófono o levantar la mano o que expulsando asterisco 6 y estaremos encantados de atender vuestras dudas. Yo tenía una última duda y es, ¿las medidas realmente que está tomando Europa contra Rusia hacen verdadero daño? ¿A quién hacen más daño en un medio plazo si se mantienen? ¿A Rusia o a Europa? A Rusia. Y dentro de Rusia, a los rusos de a pie. Claro. ¿Vale? Un oligarca al que le reduces la mitad de su fortuna es un pequeño oligarca y por tanto puede hacer muchas más cosas que un ruso de a pie. El ruso de a pie, al que le pueden faltar algunos suministros, porque el rublo se ha ido a los infiernos, que va a tener restringido determinado tipo de actividades, pues va a sufrir más. Yo creo que son daños que hoy pues, pueden parecerle a algunos, esto es muy poco y tal. No, el daño que se le hace a una economía aislándola es muy severo. No la acabas de ahogar, no la acabas de matar, pero desde luego separar una economía de los circuitos de la relación con los demás, pues es algo que relativamente desagradable. Pero es Rusia. Ya veo que hay un par de manos levantadas, el que queráis, Jorge, o hay alguien como PTP, el que queráis Hola, de los dos. hola, buenas. ¿Qué tal, ¿Me buenas? escuchan? Sí, Buenas, mira. perfecto. Nada, mi pregunta ya está un poco contestada, pero quería saber si la economía de guerra como tal, ahora con el conflicto, afectaría positivamente en las dos partes. Es decir, al final los países están produciendo ahora mismo más armas y más armamento para, bueno, es la economía de guerra como tal. Entonces, si bien es cierto que no va a hacer un énfasis importante, supongo que algo tendrá que incidir en la economía. Sí, no, está muy bien preguntado. Fijaros, vamos a dar métricas para que la gente lo entienda. Los que tengáis formación de economistas lo vais a coger a la primera, ¿vale? Es decir, la economía de un país en el fondo es el consumo, lo que se invierte, lo que gasta el Estado y el saldo neto de exportaciones e importaciones, ¿vale? En esas cuatro componentes hay uno que es el gasto público, la G, ¿vale? Y evidentemente, tal y como señala Jorge, si yo me pongo a gastar más en defensa, ¿vale? Esto es, digamos que la típica expansión de carácter keynesiano, donde gasto más para reanimar la demanda agregada. Recuérdense que les he dicho que había una amenaza sobre la demanda agregada. Y Alemania ha dicho que se va a gastar hasta un 2% de su PIB en esto. Bueno, pues hasta un 2%, que no es un 2%, sino es hasta un 2%, y no sabemos cuándo, desde luego apoya a la economía. Esta G
este gasto en defensa es algo que ayuda a compensar la caída de la C del consumo o de la I de la inversión, ¿vale? Pero la C y la I son mucho más importantes. La C es el 60-65% en la mayoría de los países. La I es mucho menos, ¿no? Y la G debería ser menos. En países como pues, donde el Estado tiene más peso sí es más relevante, pero desde luego sumar 2 puntos porcentuales de crecimiento por la vía del gasto militar es algo que impulsa la economía, Es una solución que cubre los objetivos de plantar cara a un enemigo que se ha mostrado pues, capaz de hacer muchas cosas y eventualmente puede compensar parte de la caída o del miedo que tenga esa C y esa I a comportarse un poquito mejor. Vale. Sí, más preguntas, más cosas que queráis que charlemos. ¿Vale? Yo creo que... ¿Se oye? Sí, perfectamente. ¿Se oye? Sí. Buenas tardes. Mira, a principio, bueno, a finales de este año, las casas de inversión, pues aconsejaban como destino, digamos, favorable la inversión en Europa contra la inversión, bueno, no contra, sino sobreponderada sobre la inversión en los Estados Unidos, Sí, señor. fundamentada en criterios de valoración. La situación actual vemos que, digamos, Europa está sufriendo en bursátil, en el tema de las cotizaciones bursátiles, más que Estados Unidos, está claro. Esta evolución posible indica que nos debemos de alejar de Europa y sobreponderar otras zonas. Una segunda pregunta, ¿cómo ven los mercados emergentes ante esta situación a la que nos enfrentamos? Y una tercera, dentro de los mercados emergentes vemos que al que no ha sabido retirarse de un fondo, digamos, vehiculado o centrado en Rusia, pues ha tenido problemas porque estos fondos están congelados desde hace días y entonces con unas valoraciones, pues digamos, yo no me atrevo a decir, pero prácticamente han perdido casi el 80%. Puede decirlo, sí, es así. No, pero seguramente perderán el 80% del valor si llegan a recuperarlo. ¿Cómo ve estos tres preguntas, estos tres temas que le he planteado? A ver, muy interesante Muchas la primera, porque de nada. La primera es muy interesante porque es así, es decir, y estaba funcionando. Y estaba funcionando ese mejor comportamiento de Europa frente a Estados Unidos, incluso hasta el 20 de febrero, por un motivo. Porque Europa tiene más bancos, más productores de coches, Europa es más value, más valor. Y Estados Unidos, sin embargo, estaba funcionando mal. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es más growth, Estados Unidos es más crecimiento, Estados Unidos es más tecnológicas, que han sido castigadas. Y esa era la tesis que venía funcionando desde hacía tiempo, ¿no? Y pensábamos que el value pues iba a funcionar. Llega lo de Rusia y como bien apuntas, pues sobre todo, y como hemos dicho, es decir, yo creo que Europa está más afectada que otros países, sin ningún tipo de duda. Entonces yo creo que en este sentido, de nuevo, hay que ser más cauto con Europa y sobre todo una cuestión que es importante. Estados Unidos ya ha corregido una buena parte de lo que tenía que corregir. Por tanto, ahora, en mi opinión, lo que hay que hacer con las carteras es, en tanto persistan las dudas acerca de la resolución del conflicto, Europa lo va a hacer peor. En el momento en el que se arreglen, Europa recuperará parte de su color. Y creemos que el factor que va a pagar más en los próximos años con los tipos subiendo o normalizándose sigue siendo el factor cíclico o el factor valor, ¿vale? Lo cual quiere decir que se favorece de nuevo a Europa frente a Estados Unidos. Y es importante el tema de las valoraciones. Estados Unidos sigue estando más cara que lo que lo ha estado históricamente en promedio. No significa nada, pero es un dato. Y Europa sigue estando razonablemente más barata que la media de los últimos años, porque tiene muchos bancos. Entonces, pienso que el día en el que se solucione esta situación, el mercado rebotará, al principio rebotará todo y conforme pues, nos
se solucionen los problemas y se perciban como una situación que se cronifica o no es tan grave o el impacto es más limitado, la parte cíclica de la economía responderá. ¿Emergentes? Pues los emergentes, cuando el dólar sube y los tipos del dólar suben, lo suelen pasar mal. Cuando el mundo se retrae en su crecimiento, lo suelen pasar regular. Pero está bien tirado el tema porque yo creo que la alegría va por barrios, ¿vale? Es decir, a mí hay un mercado que me interesa enormemente, que es China. ¿Vale? China lo ha hecho muy mal el año pasado. Yo creo que este año tiene la posibilidad de comportarse de forma diferencial positiva al resto de mercados, no ya emergentes, sino también probablemente de los desarrollados. Y no es mala señal, ¿vale? Porque suele actuar como indicador adelantado a lo mejor para otros mercados. Pienso que China va a funcionar bien. Y Rusia, déjenme que le haga una reflexión. Un bono de Gazprom habitualmente cotizan, me lo voy a inventar, cotizan en 100. Hoy en el mercado se compraban a 10. Les he dicho que Gazprom sigue vendiendo gas. Y el problema es que nos ha dicho la Unión Europea, los reguladores, no puedes tener bonos rusos. Pues hemos salido todos como borregos a vender. Y no hay nadie comprando, pues hundimos el valor de los bonos de Gazprom. Pero Gazprom, ¿de verdad es tan malo, tan malo, tan malo? Yo pienso que cuando el mercado se normalice, si revierten algunas de las sanciones, existe oportunidad para que los inversores más intrépidos y más sofisticados consigan algo de valor en Rusia. No es normal, por muy mal que nos caigan, que los bonos de Gazprom valgan 10, ¿vale? Entonces, esto es una cuestión que también hay que tener en cuenta. ¿Alguna cosa más? ¿Claro? ¿Alguna cuestión? Pues no sé, Luis, si queréis lo dejamos aquí entonces, ¿os parece bien? Sí, bueno, daros las gracias a todos. Espero que os haya resultado interesante. Esperemos que la situación a nivel pues, de todas las personas se resuelva a la mayor brevedad posible y bueno, pues nada más, seguiremos atentos a lo que pase. Si hubiera algún cambio sustancial, pues volveríamos a estar con todos vosotros, ¿vale? Pues nada, simplemente eso. Muchas gracias a todos. Gracias, un saludo, cuidaros. Gracias.